Hola, muy buenas tardes. Soy la maestra María Delia Cervantes. Doy presentación al maestro Luis Ernesto Gutiérrez Martínez, quien nos apoyará el día de hoy con la materia de Aprender a Aprender. Su formación académica es licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, maestro en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Alta Dirección por la Universidad Anáhuac, especialidad en Internacional Marketing por la Universidad de Toronto, especialidad en Finanzas Corporativas por la Universidad Anáhuac Mayab. Su experiencia profesional: director de la Dirección de Liderazgo Empresarial en ITEMS, director de Asuntos Estudiantiles en ITEMS, director de Enseñanza Media Superior, Gobierno del Estado de Aguascalientes, director nacional del Bachillerato Anáhuac, director de Mercadotecnia y Desarrollo para México y Centroamérica Grupo Integra, director de Estrategia y Desarrollo Red de Universidades Anáhuac, vicerrector Universidad Anáhuac Mayab, rector Universidad Tecnológica de México Campus Marina, rector de Zona Centro, Norte, Red de Aliado de Universidades Aliad, y su experiencia docente: profesor de asignaturas como Economía, Matemáticas Mercantiles, Contabilidad y Finanzas, Desarrollo Emprendedor, Desarrollo Sustentable, Planeación Estratégica, Economía Internacional, Mercadotecnia, Finanzas Corporativas en instituciones como ITEMS y Universidad Anáhuac. Le doy la más cordial bienvenida, maestro Luis Ernesto. Muchas gracias, estimados alumnos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes durante esta próxima hora. Pues más que una clase teórica, yo les quisiera compartir algunas de las experiencias sobre el tema de competencias, ¿no? Ustedes están cursando actualmente la materia de Aprender a Aprender. Y al igual que yo, al igual que ustedes, yo cuando cursaba pues, el bachillerato, me empecé a dar cuenta de una serie de cosas y de materias que en algún momento, así como ustedes, yo llegué a llamar de relleno. Y lo digo así tal cual porque también es lo que escucho de muchos de ustedes que son materias de relleno. Cuando lo que yo les quiero transmitir en realidad es el valor y el contenido riquísimo de este tipo de materias con las competencias, ¿no? Yo me propondría algunos objetivos para esta clase, ¿no? O para esta sesión. Uno es el comprender la importancia del concepto de competencias en el ámbito universitario, profesional y laboral, ¿ok? La vamos digamos, a desbaratar la palabra competencias. Analizar los tipos de competencias y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la aplicación de dichas competencias en el desarrollo profesional. Yo sé que la mayoría de ustedes quizá están trabajando y cuando ustedes analizaban el plan de estudios de ALIAT, el plan 2020, seguramente se dieron cuenta que hay un eje de materias que nosotros llamamos materias transversales, que tiene como finalidad evaluar y desarrollar estas competencias, ¿sí? Y las competencias, también vamos a destacar cómo los esquemas de desarrollo por competencias se han convertido en la fuente primaria del crecimiento profesional y la inserción en el mundo laboral globalizado, ¿sí? Para muchos las palabras competencias les suena a eso, a una competencia, pero no del ámbito de competir, que a final de cuentas sí tiene que ver. Hoy en día, las empresas y el sector público y el sector privado contratan a egresados ya no solo por su nivel académico, ¿no? Ya no les piden tanto o revisan la parte de atrás del certificado donde vienen las calificaciones, ¿no? O quizá les piden también cuál fue su resultado en el EGEL, el examen de egreso de licenciatura. Hoy en día también se evalúa y de una manera más fehaciente el tema de las competencias. ¿Qué competencias han logrado desarrollar? ¿Ok? Y esas competencias no son otra cosa que habilidades, ¿sí? Habilidades que ustedes ya traen.
y que han desarrollado y siguen desarrollando y van a seguir desarrollando a lo largo de su vida. ¿Por qué lo digo así? Uno, porque hay muchas que son habilidades intrínsecas, es decir, que ya las traemos. Imagínense ustedes cuando eran bebés, ¿no? Y que empezaron a darse cuenta cuando, si es que dormían solitos o ya desde bebés los dejaban solitos, se fueron dando cuenta que ante un llanto ustedes recibían una respuesta, es decir, había un estímulo. Ustedes podían llorar porque tenían hambre, o porque no querían quedarse solos, o porque les apagaron la luz, ¿sí? Y aprendieron que cuando lloraban, los papás acudían, ¿sí? Acudían con ustedes, los cargaban y les daban el biberón. Por ahí decimos, el niño se va volviendo mañoso, ¿no? Pero esto no es otra cosa más que esa habilidad que desde bebés hemos aprendido a cómo ciertos comportamientos o ciertas cosas tienen un efecto. Es decir, a toda acción corresponde una reacción. ¿Y cuál era el efecto? La atención, ¿sí? Ustedes seguramente o tienen hijos, o tienen sobrinos, o ustedes mismos en su familia, o ustedes mismos recordaban en su infancia, que hacían un berrinche para conseguir algo, ¿no? Si los llevaban al súper y de repente ustedes veían el juguetito, o pasaban por una feria y veían el juego mecánico, los caballitos, hacían un berrinche y se daban cuenta que esto tenía un efecto en sus padres, ¿sí? Los subían al volantín, le compraban el juguete. Entonces, fueron ustedes desarrollando una serie de competencias, ¿sí? O habilidades que si las llevamos de otra forma, a lo mejor pudieran ser una especie de manipulación, y una manipulación objetiva. Pero no es otra cosa más que una habilidad, ¿sí? Si observamos también cuando ustedes han ido creciendo, cuando fueron creciendo, o sus hijos han estado creciendo, ahora que son padres de familia, seguramente muchos de ustedes, pues se van a dar cuenta que esa manipulación que hacen sus hijos de ustedes, ¿sí? Tiene un efecto. Es decir, han ido desarrollando la habilidad o la competencia de que el llanto o cualquier otra clase de actitud, ¿sí? Llámese berrinche, llámese como sea, consigue algo, ¿ok? Eso es una habilidad, ¿sí? Y vamos a definir principalmente las competencias como habilidades intrínsecas. Hay algunas que ya las traen, las desarrollaron desde niños, ¿sí? Seguramente ustedes o han tenido o conocen a alguien en su familia, porque yo creo que todos tenemos un ejemplo, o decimos por ahí, es que mi hermano o mi hermana o yo mismo soy el consentido de mi mamá o el consentido de mi papá, ¿sí? Y entonces cuando ustedes analizan por qué razón es el consentido de papá o de mamá, de ambos, ¿sí? Se van a dar cuenta que no es por un tema de que esté más bonito, que es el primero, que es el más chiquito, que está indefenso, sino que la persona o el chiqueado o el consentido ha ido aprendiendo que ciertas conductas o ciertas manipulaciones, lo que llamamos barbería, ¿no? Le saben hacer muy bien la barba a los papás, inclusive sus hijos, ¿sí? Si ustedes tienen hijos, se van a dar cuenta que hay unos que son más barberos que otros, ¿sí? Eso significa una habilidad, una competencia que han desarrollado. Saben cómo conseguir lo que quieren en base a ciertas manipulaciones o a ciertas acciones y que yo llamaría ya se transformaron en habilidades. Algunos hijos tienen la habilidad de conseguir lo que quieren de los padres por efecto, ¿sí? De una habilidad que han desarrollado. Saben que hablándole bonito, mamita, papito, ¿sí? Y entonces, para muchos es traducido como que es el consentido de papá o de mamá, ¿sí? Y aquí entran otras cosas que vamos a hablar más adelante que tienen que ver con el fundamento de la personalidad, ¿sí? Pero yo quiero partir de las competencias, que no son otra cosa más que habilidades que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida y las seguimos desarrollando, ¿ok? Algunas de estas habilidades o competencias las aprendimos desde la cuna, ¿sí? Y las seguimos desarrollando constantemente, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente han sido los privilegiados, ¿sí? Porque tienen una inteligencia privilegiada, una memoria privilegiada, ¿sí? Y seguramente muchos de ustedes no necesitaban repasar demasiado para un examen para sacar una buena calificación. Y estoy pidiéndoles que se remonten a la primaria o a la secundaria o al bachillerato, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar de las inteligencias múltiples, ¿sí? Hay quien es muy bueno para la parte matemática, pero la parte del lenguaje se le dificulta, ¿sí? Y esto significa que también cada uno de ustedes, de acuerdo a su personalidad y a su experiencia, han ido desarrollando competencias, ¿ok?
Muchas de ellas tienen que ver con un segundo punto que es el desarrollo adaptativo. Cómo esas competencias las han ido desarrollando conforme han tenido que adaptarse. Háblese de la familia, háblese de la escuela, háblese del trabajo o en cualquier ámbito, ¿sí? Este desarrollo adaptativo no es otra cosa más que ir puliendo ciertas competencias y las han ido adaptando para conseguir sus objetivos. Es típico que encontremos en la familia o en las empresas o el lugar donde se encuentren laborando, los que ya están laborando, es obvio que se vayan topando y se vayan encontrando cómo ciertos aspectos de su trabajo se les han ido facilitando o ya no tienen tanta dificultad, ¿sí? Uno, porque por un lado las habilidades intrínsecas han contribuido a desarrollar esa competencia y digamos ahorita las cosas se nos hacen más fáciles o como decimos comúnmente, se nos hacen más papita, ¿no? Y muchos otros nos cuestan algunas otras competencias, ¿sí? ¿Por qué es importante las competencias y por qué es importante destacarlas en estas materias transversales? Porque estas competencias son las que a final de cuentas van dotando a ustedes de su capacidad de una serie de habilidades para un mejor desempeño profesional y laboral. Muchos de ustedes, para algunos que están empezando a tener sus estudios universitarios, si me regresa al anterior, por favor. Seguimos hablando de que ustedes se van de repente encontrando con cosas que a lo mejor les resultaban novedosas. Y esto también tiene que ver con el desarrollo adaptativo. A lo mejor desde la primaria, la secundaria, inclusive desde el bachillerato, estábamos acostumbrados a tener al profesor frente a grupo, a tener un pizarrón, ¿sí? Y de acuerdo a cada uno del estilo de aprendizaje, iba aprendiendo, ¿no? Habría para quien era muy sencillo encontrarse una serie de mapas conceptuales y gráficos en el pizarrón y de esa manera aprendían, porque su estilo de aprendizaje es más visual, ¿ok? Para muchos otros quizá nunca ponían atención en el pizarrón, inclusive podían estar haciendo otras cosas, es decir, tenían una habilidad multitasking y solamente escuchando aprendían, porque ese es un estilo de aprendizaje y esa también es una competencia que se desarrolla. Muchos otros son kinestésicos, necesitaban o necesitan estar observando el movimiento del profesor en el aula para aprender. Si el profesor solo hablaba o no escribía o solo dictaba o les pedía una lectura, variando del tipo del estilo de aprendizaje de cada quien, pues es como va aprendiendo. Sin embargo, dado que es imposible que un docente o un profesor se adapte a las circunstancias de cada quien, pues hay profesores que van variando, a veces con mapas conceptuales, a veces con una serie de gráficos, a veces solamente diciendo, a veces a través de videos, a veces a través de lecturas, o a veces necesitaban forzosamente la interacción del profesor con muchos ejemplos para aprender, ¿sí? Esto también es una competencia que ustedes han ido desarrollando. A los que les cueste la parte visual, pues seguramente pueden ser auditivos. Y entonces han ido desarrollando la competencia de aprender de manera visual. Esto significa el desarrollo adaptativo. Cómo las circunstancias nos van obligando a adquirir ciertas competencias para lograrlas. Y otro, perdón que lo diga, pero también tiene que ver con las actitudes. Las actitudes son aquellas predisposiciones que tenemos como personas, ¿sí? Y ahorita voy a entrar a la personalidad y al carácter y al temperamento, de cómo recibimos o cómo hacemos que esas competencias que necesitamos se adapten, ¿sí? Y formen parte de nosotros. Las materias transversales que ustedes van a cursar, varias, a través de su paso por el modelo ALIAD, quiero que le encuentren la riqueza con algunos de los ejemplos que yo les voy a dar. Por ahí les leyeron mi semblanza, ¿no? Y yo no quiero hablar de mi currículum, ¿no? Quiero hablar de cómo ese currículum que a lo largo de mi vida he podido ir desarrollando tiene que ver en la forma que he ido entendiendo cómo mis habilidades intrínsecas, es decir, aquellas con las que ya nací y con las que crecí y con las que fui desarrollando desde la niñez, ¿sí? He tenido que irlas pasando por este desarrollo adaptativo. Yo creo que todos cursamos por una primaria donde teníamos a un docente que nos daba español, nos daba matemáticas, nos daba ciencias naturales, nos daba ciencias sociales, ¿sí? Y además participábamos en educación física. Y como decía, habrá ciertas materias que se nos facilitaban y otras con las que no. Y eso tiene que ver un poquito con el desarrollo de las inteligencias múltiples. Pero eso no me voy a enfocar en ello. Me voy a enfocar, ¿sí?, a cómo estas habilidades aprendidas son
las que ustedes tienen que ir detectando y desarrollando, primero que nada, poniendo en práctica aquellas que ya traen, aquellas que a ustedes les cuesten trabajo y que tienen que ir adaptando, pero también con las actitudes que son esas predisposiciones que tenemos como personas a escucharlas y a aprenderlas, independientemente de que para algunos tenga un mayor grado de dificultad que para otros. Pero todos tenemos la capacidad de aprenderlas. Todos los seres humanos, sin excepción, fuimos dotados de 3 grandes dones. Uno es la memoria, otro es la inteligencia y otro es la voluntad. ¿Sí? Estas 3 interactúan para que podamos desarrollar competencias, ¿sí? Y muchas de ellas también tienen que ver con la forma en que vamos aprendiendo ciertos valores. Los valores son una traducción de que una competencia comienza a arraigarse, ¿sí? Si yo les digo, denme un ejemplo de un valor, podemos hablar de muchísimos, valores hay muchísimos, ¿sí? Pero un valor, podemos decir que se ha convertido en competencia y que la vamos a llamar que se ha convertido en virtud. Es decir, cuando el valor ya no solamente lo tenemos como un concepto de nuestra mente, sino que ya lo tenemos como algo arraigado y practicamos de manera natural, se convierte en una virtud. Les doy un ejemplo típico, ¿no? Todos conocemos y entendemos el valor de la honestidad. Entendemos su concepto y sabemos qué significa ser honestos. Honesto significa también ser congruente de cómo pensamos y actuamos, pero hay muchas otras formas de interpretar la honestidad. Esta honestidad, una vez que la ponemos en práctica y que está tan arraigada en nosotros que no nos permitimos a nivel conciencia, a nivel espíritu y a nivel mental romperla, es porque ese valor ya se convirtió en virtud. ¿Ok? Cuando la hacemos parte de nosotros, ese valor ya es una virtud. Y traducido de otra forma, o un ejemplo muy significativo es que también es una competencia. El ser honestos también es ser una competencia. No podemos ser honestos nada más en un lugar y en otro no. Entonces, a lo que quiero llegar es que ustedes vayan viendo, que vayan hilando cómo estas competencias con las que nacimos, crecimos y hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, desde el berrinche que hacíamos de niños, desde la manipulación, desde que nos volvimos barberos con nuestros papás o con nuestras mamás para conseguir un fin, para ir a una fiesta, para conseguir que me presten el auto, para que me den dinero, ¿sí? Pues esas son competencias, aunque ustedes no lo crean. La diferencia es que hay otras competencias que ahora que empezamos en el ámbito universitario, son muy importantes que ustedes vayan desarrollando. Y hay miles, hay muchísimas competencias. Yo me voy a abocar a las principales que desde mi particular punto de vista tienen un valor muy importante para ustedes. ¿Sí? Y que es de vital importancia que ustedes, en todas las materias axiológicas, en donde van a desarrollar competencias, las vayan entendiendo en su justa dimensión. Ojo, no significa solamente que las entiendan, sino que las pongan en práctica. Porque hay muchísimas cosas que están en los libros, ¿sí? Y cuando tenemos un examen y leemos 50 páginas de un libro, porque eso es el contenido del examen, de repente llegamos al examen, yo los llamo exámenes de vómito, porque llegamos y vomitamos todo lo que, si ustedes quieren, de memoria o de alguna u otra forma aprendimos o nos memorizamos. Y llegamos al examen y nos volcamos y literalmente, y perdónenme que vuelvo a usar la expresión, la vomitamos. Dejamos el conocimiento ahí. La pregunta es, ¿qué es lo que se nos queda? Y eso que se nos queda, ¿sí? Es justamente ya no solo conocimientos, ¿sí? Porque ahorita voy a hacer un lado el conocimiento. El conocimiento ahí está. El conocimiento no se va, ¿sí? Lo que ya hemos aprendido de conocimiento seguramente nos va a servir para muchas cosas. El conocimiento matemático que ustedes traen, el conocimiento del área de ciencias sociales, el conocimiento de las materias como biología, ya lo traen. Y de alguna forma u otra, de acuerdo a su área de conocimiento, le van dando aplicabilidad. Pero hay otras cosas que van más allá del conocimiento. Porque hay una cosa muy importante. El conocimiento, ¿sí? También tiene fecha de caducidad. Hay conocimientos que permanecen de por vida, pero hay ciertos conocimientos que se van transformando y se van enriqueciendo. Entonces el conocimiento siempre va a estar ahí. Pero si no tenemos o no adquirimos o no hemos valorado las competencias que nos van a llevar a que ese conocimiento tenga un trasfondo, ¿sí? Quizá eso es lo que va a determinar el éxito en nuestra vida profesional y nuestra vida laboral, ¿sí?
Voy a hablar de algunos, fíjense. Los tipos, vamos a dividir las competencias en 3 tipos. Las competencias base o las básicas, que son aquellas que, digamos, traemos ya adaptadas. Una es el lenguaje, ¿no? Es una competencia, porque aprendimos una lengua desde nuestros padres y sabemos perfectamente que casi todos nosotros o todos hablamos perfectamente el castellano o el español. Algunos han desarrollado la competencia de aprender una otra lengua, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el que ustedes gusten, ¿ok? Y también, dentro del modelo LIAD van a poder seguir desarrollando otras habilidades básicas que tienen que ver con la lengua, ¿sí? Quizá también, ahorita vemos cómo muchos niños han desarrollado competencias que nosotros de niños no teníamos. Y me voy a remontar al teléfono celular. Nosotros anteriormente, cuando éramos niños, no había celulares. Si queríamos ir a una fiesta y estábamos esperando que nos invitaran, nos tocaba quedarnos sentados junto al teléfono a que el teléfono sonara y nos dijeran, estás invitado. Hoy en día no. Hoy en día, en cuanto se genera la fiesta, ya tienes la invitación, ¿ok? Entonces, fíjense cómo hay competencias que cambian con el tiempo. Hoy en día un niño te manipula perfectamente un teléfono celular, sabe de videojuegos, se mete a redes sociales, se mete a YouTube. Y nosotros, pregúntenle a sus papás o a sus abuelitos, ¿quién no tenemos una tía, un abuelito que nos pregunta cómo mandar mensajes por WhatsApp? ¿Ok? Son competencias que apenas están aprendiendo, ¿sí? Pero estas, desde mi particular punto de vista, son competencias básicas que todos tenemos que saber. Muchos de ustedes ahorita que han estado entrando ya a las plataformas, en breve, en menos de lo que canta un gallo, ya adquirieron o van a adquirir las competencias informáticas para utilizar el Brightspace, utilizar Teams, utilizar las plataformas y utilizar todos aquellos medios de la biblioteca digital, ¿sí? Esa es una competencia que desde mi particular punto de vista ya se convierte en básica, ¿ok? Hay otras competencias y que son muy importantes, que son las competencias técnicas, que son las que dependiendo de su área de conocimiento o de la carrera que estén cursando van a adquirir. Alguien que está en derecho va a adquirir competencias técnicas muy concretas de la parte jurídica, ¿sí? Conocimientos y competencias que le van a permitir desarrollarse. Y si además está trabajando, le va a permitir cómo ese conocimiento teórico adquiere un valor única y exclusivamente cuando lo aplica en la praxis, ¿sí? Porque la teoría no está hecha para ponerle en un examen y sacar una calificación. La calificación demuestra que aplicamos nuestra inteligencia y nuestra memoria, ¿sí? Pero si ese conocimiento, si lo llevamos a la práctica, entonces estamos desarrollando una competencia. Les voy a dar un ejemplo clásico o típico. No tengo forma de interactuar con ustedes más que por el chat. Si tienen una pregunta, me encantaría que me lo escribieran por el chat. Por aquí los moderadores me van a estar dando visibilidad para contestarles algunas de las preguntas. Pero fíjense muy bien, ustedes seguramente a todos en algún momento nos costaron las matemáticas, y yo me incluyo, ¿sí? Yo siempre le huía o odiaba las materias con matemáticas, empezando por el álgebra, la geometría analítica, la trigonometría, la estadística, el cálculo diferencial. En el paso por bachillerato yo creo que todo mundo, o la gran mayoría, le sacamos la vuelta. ¿Por qué? Porque el conocimiento matemático requiere de un gran análisis, ¿sí? Y no todos hemos logrado desarrollar de la misma manera la competencia del desarrollo y el análisis matemático o el analítico, ¿ok? Pero es una competencia que todos vamos a desarrollar. Péseme decirles que yo cuando estaba en la prepa, y se los digo aquí con toda confianza, yo siempre le huí al cálculo diferencial y al cálculo integral. Siempre le di la vuelta, ¿sí? Por fortuna, cuando yo estudiaba el bachillerato, el cálculo diferencial y el cálculo integral eran materias optativas. Entonces yo me iba por aquellas que no implicaban cursarlas. Llevaba representación gráfica y otra clase de materias, ¿no? Oh, sorpresa, que cuando llego a la carrera de licenciatura, por ahí vieron que soy licenciado en informática, pues resulta que ya no tuve forma de darle la vuelta. Y entonces digamos que el tiempo que yo desperdicié no utilizando o no logrando desarrollar las competencias y habilidades matemáticas para el cálculo, pues tarde que temprano me tuve que enfrentar a ellas para llevar otras materias, ¿sí? Como investigación de operaciones en las que forzosamente requería el conocimiento previo, ¿sí? Pero eso es una competencia. Y hoy en día, en que desde mi trabajo, desde mi área de conocimiento, me dedico un poquito más a la parte financiera, pues déjenme decirles que los números, por más que les rehuía, se convirtieron hoy en día en mis aliados. Los números son los que me dan de comer. Entonces,
esas competencias, ¿sí? Quiero que desde este momento empiecen a valorarlas. Ojo, muchas competencias requieren del análisis y de la reflexión propia para entender cómo es que este tipo de materias o cómo la materia de aprender nos va a ayudar a desarrollarlas, ¿ok? Vuelvo a las competencias técnicas a las que me refería. Hay muchas otras que tienen que ver con informáticas, de lenguas, etcétera. Es decir, en el área de la salud, seguramente un estomatólogo, seguramente alguien de nutrición, un enfermero, pues requiere ciertas competencias muy específicas para desarrollar que otros no, ¿no? Que eso va a depender de nuestra área de conocimiento o de nuestra área a la que nos estemos dedicando, ¿ok? Seguramente muchos de ustedes no tendrán necesidad de aprender a inyectar o a poner un suero. Los de enfermería sí, ¿ok? Y así estas técnicas, seguramente durante su paso por la carrera las van a aprender, las van a adquirir estas competencias. Pero hay otras, y que son las más importantes, y es sobre las que voy a continuar, que son las competencias transversales. Transversales significa que van afines a todos, que no importa si eres de derecho, si eres del área de la salud, si eres de ingeniería, ¿sí? Si eres de turismo, si eres de gastronomía, tienes que adquirir, porque esas son justamente las que nos van a evaluar y nos van a dotar, ¿sí? De ciertas habilidades para poder desarrollarlos, tanto en el ámbito universitario como en el profesional. Y permíteme que se los diga así. Hoy en día, un reclutador no les va a preguntar cuál fue su promedio con el que egresaron. Probablemente les va a dar gusto si ven que tenían puros 10, 9, ¿sí? Y déjenme decirles, no los que tienen 9 y 10 son los que adquieren las mejores posiciones. ¿Por qué? Porque lo que hacen hoy en día, ¿sí? Y ustedes lo van a ver en el EGEL no mide conocimientos, mide competencias. Los reclutadores ya no preguntan tu promedio, ya no te hacen, sí hacen algunas pruebas ahí específicamente para medir aptitudes, pero hoy en día los exámenes miden competencias. Cuando alguien va a presentar el Ceneval o el EGEL, por más que se ponga a estudiar, ¿sí? No le va a servir de nada, porque estos exámenes miden competencias. Y habrá algunas competencias que son completamente técnicas, ¿sí? Para poder pasar a las competencias transversales, les voy a pedir que se regresen a la diapositiva anterior. Es muy importante, y eso quizá va a ser una parte de la tarea para la siguiente clase que tenemos en noviembre. ¿Me regresan la diapositiva anterior, por favor, para que los alumnos puedan visualizarla? Ok, fíjense bien. Para poder hablar de competencias transversales, van a entrar en juego 3 cosas muy importantes, ¿sí? Que son los fundamentos de la personalidad, el carácter o la caracterología y el temperamento. Esto quiere decir es cómo somos, no cómo tenemos que ser, sino cómo somos. Me retrasaron la diapositiva, si me regresan, por favor. Me adelantan. ¿Por qué la personalidad? Porque cada persona somos diferentes. Ya dijimos y ya vimos que cada quien tiene una personalidad diferente. Y no es que sea una mejor que otra, pero todos tenemos la capacidad de poderla desarrollar. ¿Me adelantan la diapositiva, por favor? Y la personalidad, pues son muchas cosas que la van formando. Y no me voy a detener en ello. Creo que todo el mundo tenemos un concepto más o menos global de cómo se forma la personalidad. Desde la infancia hasta cierta edad, ¿no? Pero hay otra cosa que sí influye, que es el carácter. Y el carácter no tiene nada que ver con cómo reaccionamos, ¿sí? Dicen, ay, esta persona tiene carácter y confundimos carácter con mal humor. El carácter se compone de 3 cosas, de emotividad, ¿sí? De actividad y de resonancia. Hay personas que somos emotivas y hay personas que somos no emotivas. ¿Esto qué significa? Que ¿qué impulsos nos mueven a hacer algo? Una persona que es emotiva requiere de un mínimo impulso para tener una acción. Una persona no emotiva quizá lo reflexiona más y espera que alguien lo haga para seguirlo, ¿ok? Y esto no está bien ni está mal, así somos. Otro es la actividad. Hay personas que son activas y hay personas que son no activas. Activas significan que ante el estímulo inmediatamente ejecutan una acción con base a ese estímulo o a esa emotividad. Y las no activas quizás son más reflexivas y esperan el momento oportuno para accionar. Y el otro es la primariedad, la resonancia.
que tiene que ver con que si somos primarios o si somos secundarios. ¿Ok? Voy a dejar de tarea un test para que cada uno analice, ¿sí? ¿Cuál es su tipo de carácter? ¿Ok? Si son emotivos, activos primarios, emotivos no activos secundarios, etcétera. Hay una combinación y esa combinación nos va a ayudar a entender cómo es que ciertas competencias pueden tener una mayor facilidad de adaptación en nosotros y cuáles no. ¿Ok? Y otro es el temperamento. El temperamento sí tiene que ver con esa fuerza o energía que le imponemos como reacción. Esto sí tiene que ver muchas veces a lo mejor con el mal carácter, pero nunca han visto un ejecutivo exitoso o un empresario exitoso que sea la Madre Teresa de Calcuta, que sea muy buena gente. De alguna u otra forma, su carácter y su temperamento lo llevaron a tener y desarrollar competencias muy concretas como la disciplina. ¿Ok? Todo este preámbulo de habilidades intrínsecas, actitudes, valores aprendidas y los fundamentos de la personalidad se las he puesto como preámbulo para llegar al tema de competencias transversales. Si me ayudan ahora sí con la siguiente diapositiva, por favor. Las competencias transversales, como decía, son aquellas que nos están de una forma u otra llevando a desarrollar competencias que nos van a servir a todos, ¿sí? Quise enumerar aquí solamente algunas, ¿sí? Que a veces pensamos que no son competencias. Y quiero que cada uno, conforme la vayamos desarrollando, yo les voy a dar a lo mejor un ejemplo práctico de cómo yo los he utilizado en mi vida, ¿sí? Para poderlas entender. Estas competencias transversales que yo les menciono aquí, ustedes las van a poder desarrollar a lo largo tanto de esta materia como de todas las transversales. Por eso es muy importante que se quiten el paradigma de que es una materia de relleno. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto de mi vida particular. Cuando yo estaba en el bachillerato, ¿sí? Pues me aplicaron muchas pruebas, test, para determinar cuál era mi área a la que yo debería estudiar, ¿no? Estos test famosos de orientación vocacional, etcétera. Y pasó algo bien chistoso. En todos los test a mí me salía que yo estaba orientado a las humanidades. Por no entender el concepto de humanidades, yo creí que humanidades era, ay, no, ciencias sociales, trabajo social, y este tipo de carreras. No, eso no va conmigo para nada, ¿sí? Pero conforme fui desarrollando la competencia de la reflexión, fui entendiendo a lo largo de mi vida y de cometer errores de por qué. Sí, yo soy licenciado en informática, pero en un principio yo no quería estudiar informática, ¿sí? Y quizá lo voy a mencionar así tal cual porque todos podemos equivocarnos. Cuando yo llevo más de la mitad de la carrera me di cuenta que no era lo que exactamente yo quería para mi vida, pero lo tenía que terminar. Por un lado como un reto personal, pero por otro lado porque no podía quedar mal con mi papá cuando ya iba a la mitad de la carrera. ¿Ok? Entonces yo creo el hecho de que ustedes lleven carreras como Aprender a Aprender es para que en tiempo puedan ustedes reflexionar y pensar si el área a la que se van a dedicar es la correcta. ¿Ok? Las competencias transversales primero son actitudes y habilidades propias de las personas y sirven para cualquier área de conocimiento. Y estas ya las mencionamos, no me voy a detener. Una muy importante y quizá fundamental para todos, y eso tiene que ver con el tipo de personalidad y el tipo de carácter. Hay gente a las que no nos gusta, y de repente me podría haber incluido antes, hoy en día ya no, que es el trabajo en equipo y la adaptación a los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Quizá porque malamente aprendimos que a veces el trabajo individual nos daba mejores resultados que el trabajo en equipo, pero esto es porque el trabajo en equipo está mal entendido. Si ustedes se acuerdan cuando estaban en la primaria o en la secundaria, los dejaban hacer un trabajo en equipo, pues se juntaban en la casa de fulanito, de perenganito o en la biblioteca o qué sé yo, para hacer un trabajo. ¿Y qué hacían? Se lo repartían. Y hoy en día lo siguen haciendo muchos, ¿eh? Les dejan un trabajo y tú investigas en Wikipedia, tú lo pasas al PowerPoint, tú le subes a la plataforma y yo le mando el WhatsApp al profesor para decirle que ya se lo mandé. Y eso pensamos que es trabajo en equipo. Quizá eso nos va enseñando poco a poco, ¿sí? Que el trabajo en equipo requiere también de un estímulo interno para poderlo trabajar. Porque forzosamente cuando yo digo que hay que adaptarnos a los estilos de aprendizaje, es importante que las personas que trabajan en el equipo no siempre tenemos o vamos a tener la oportunidad de escogerlas. Y yo les puedo narrar 1000 equipos con los que he tenido que trabajar desde la universidad hasta hoy en día en lo laboral, con que habrá una o dos o ciertas personas
en las que no me guste su personalidad, ni su estilo de aprendizaje, y mucho menos su carácter. Sin embargo, el adaptarse a poder trabajar con cualquier persona practicando valores como la tolerancia es algo que se convierte ya en algo natural y que no nos cuesta trabajo. Entonces, es una competencia que se desarrolla poco a poco. ¿Sí? Nunca, créanme, nunca, y se los puedo jurar y garantizar y se los firmo, van a trabajar siempre con la gente que quieren. Algunos correrán con la suerte de estar en una posición en la que puedan escoger a su equipo. Pero déjenme les digo que el 99% de los equipos de trabajo, ya no solo en la universidad, sino en el área laboral, ¿sí? No depende de ustedes con quién van a trabajar o con quién no. Entonces, en la materia aprender a aprender, van también a aprender cómo ir desarrollando ese trabajo en equipo. Ojo, esto no significa que ustedes van a encontrar dentro de ustedes esa aceptación, esa tolerancia a trabajar con cualquier persona. Esa es una virtud que se desarrolla conforme van desarrollando valores como la tolerancia. Y eso, créanme, es una competencia. ¿Ok? Otro importante es el desarrollo de la iniciativa. Y las iniciativas no provienen de todas las cabezas, o al menos no todos las mencionan. Todos tenemos iniciativas, solo que algunos las expresamos de una forma más fehaciente porque tenemos más seguridad. Otros preferimos guardárnoslas porque hemos crecido con algo que se llama miedo. ¿Ok? Y ese es un juez interno. Y les voy a decir otra cosa. En esta materia van a aprender también cómo vencer el miedo. Y el miedo es algo natural en el ser humano. El miedo es algo que nos enseñaron no solamente desde la casa, desde que nos decían, te voy a mandar con el robachico, ¿sí? Si te sales te voy a poner una cintariza. O el típico de, no quieres saber lo fuerte que pega esta chancla. Desde ahí, desde la infancia, hemos ido desarrollando la cultura del miedo, ¿sí? Y entonces hemos creado, cada uno de nosotros, de manera interna, hemos ido creando un juez. Todos tenemos nuestro propio juez. Un juez interno que nos dice cómo actuar, cómo no actuar, basado en la experiencia. Pero resulta que en esta materia también van a aprender cómo ese juez les puede jugar a favor o les puede jugar en contra. Esa es una decisión de ustedes. Ese juez interno, ¿sí? Es el que nos infunde el miedo. Y ese miedo forma parte también de experiencias aprendidas que nos han generado ese miedo. Pero también la competencia para vencer ese miedo la pueden aprender. Les voy a decir una cosa, ojalá me encantaría poder interactuar. Si alguno de ustedes me puede escribir en el chat y me lo comparten, ¿qué es el estrés? ¿Sí? Pregúntenselo, ¿qué es el estrés? El estrés, que hoy en día todo el mundo habla del estrés, ese enemigo silencioso que aparece por todos lados o aparece en el momento menos indicado, o lo que es peor, aparece en el momento que nos queremos ir a dormir. Y ese estrés no nos deja dormir, ¿sí? Y ese estrés se junta con tareas, se junta con trabajos, se junta con una serie de cosas. Y si yo les digo lo que es el estrés, no me lo van a creer. El estrés no es otra cosa más que falta de confianza en sí mismo, porque nuestro juez nos dice que no podemos. Entonces, aprender a dominar el estrés significa aprender a dominar a nuestro juez, y ese juez, ¿sí?, es capaz o de controlarnos, ¿sí?, o de jugar a nuestro favor. Y desarrollar la competencia de vencer al juez, ¿sí?, requiere de mucha voluntad, pero esa es una competencia que les va a ir dando confianza cuando se den cuenta que hay otra serie de competencias que les van a ayudar a controlarlo o a dominarlo o a no permitir que ese juez interno les juegue en contra, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, el estrés no existe. El estrés es falta de confianza en sí mismo, ¿ok? Y quizá el más importante al que yo me voy a abocar, son las relaciones interpersonales, ¿sí? O lo que yo traduciría también como relaciones públicas. Y esa es una competencia que forzosamente todos tenemos que desarrollar, ¿sí? Perdón que utilice la palabra, pero nosotros no somos ratas de escritorio. No nacimos para estar detrás de un escritorio todo el día cumpliendo los objetivos o caprichos de alguien más, independientemente de que sean laborales, ¿ok? Todas las posiciones laborales deben ser una plataforma para seguir desarrollándonos. Y lo que promovemos con las materias transversales es que ustedes generen esa movilidad. Pero es importante que las materias transversales
no solamente las entiendan en la teoría, sino que las pongan en práctica. Y yo les voy a dar un ejemplo. Cómo para mí, para mi persona, en mi experiencia, las relaciones interpersonales o la competencia de desarrollar relaciones interpersonales es la que me ha abierto las puertas en la vida. Yo era una persona quizá muy insegura, por muchas razones, por miedos que tenía desde chiquito, ¿sí? Desde que me decían se te va a aparecer el coco, desde que había un castigo por tener tal o cual comportamiento o no cumplir con ciertas obligaciones, ¿sí? Conforme vas creciendo y vas enfrentándote o te vas insertando en una sociedad, ¿sí? Porque desde que llegamos a la primaria ya nos estamos enfrentando a la sociedad. Por eso existe, por ejemplo, algo como el bullying. Es decir, hay una parte de la sociedad que decide que tiene el poder y otra parte de la sociedad que decide otorgarle ese poder, ¿sí? Conforme estos roles se van transformando, vamos entendiendo y vamos creando cómo relaciones interpersonales se convierten en algo importante cuando vencemos el miedo, ¿sí? Si hemos sufrido de bullying, yo lo he sufrido, ¿sí? Todos hemos sufrido de bullying, pero en la medida que nos damos cuenta de que nuestras habilidades y capacidades son mayores de los que supuestamente tienen el poder, les quitamos el poder. Les quitamos el poder. Y les pongo un ejemplo muy concreto. A mí nunca nadie en la vida me pudo poner un apodo. Por una sencilla razón. Porque cuando nos molestamos y nos enojamos porque nos ponen un apodo, les estamos dando las armas a que ese apodo se vuelva una burla. Pero en la medida que ese apodo no nos afecta y nos reímos nosotros mismos de ese apodo, en esa medida nunca nos pueden etiquetar. Y desde aquí empiezan las relaciones interpersonales. ¿Ok? Crecemos, vamos a la secundaria, vamos a la prepa, ya estamos en la universidad y nos vamos dando cuenta que hay diferentes grupos. Y hay grupos con los que congeniamos muy claramente, quizá porque muchos de ellos son amigos que venían desde la prepa, y otros grupos en los que por alguna razón tenemos que ir interactuando, porque tenemos que hacer un trabajo en equipo, porque tenemos que hacer X cosa. Pero la realidad es que en la medida que vencemos el miedo o a nuestro juez, que es el que nos ataca, ¿sí? Vamos desarrollando una competencia que es quizá para mí, es más, no quizá, es la más importante para cualquier profesionista, relaciones interpersonales. Y esto no significa ser amigos de todos. Esto significa que busquemos diferentes ámbitos donde interactuar, no solamente los que nos ofrecen las clases y las materias. Una persona que se dedica o está también metida en grupos estudiantiles, en actividades culturales, en actividades deportivas, inclusive aquellas que no sean dentro de la universidad, se va dando cuenta que su capacidad o sus competencias de relación interpersonal van creciendo. Y yo se los voy a decir así, lo que a mí me ha abierto las puertas en la vida no son los estudios que he realizado. Eso, digamos, es el boleto para entrar. Lo que yo he ido aprendiendo o lo que yo he aprendido como persona es que la forma en que nos relacionamos y entre más relaciones tengamos, nos va abriendo más puertas. Les pongo un ejemplo. ¿Quién en este momento se le poncha una llanta y tiene necesidad de buscar en el directorio telefónico en Google el nombre de un mecánico? Quizá muchos ya lo tienen porque los conocen, porque en su círculo social o su círculo de amigos tienen a alguien conocido que es mecánico, ¿sí? ¿Quién en este momento se les compone el celular y tiene necesidad de buscar un técnico? ¿Y quién ya lo conoce? ¿O quién ya sabe dónde acudir? ¿Sí? ¿Quién en este momento presentaría síntomas de COVID, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ir a hacer fila a un hospital para que lo atiendan? ¿Y quién quizá ya tiene algún conocido o amigo médico que los va a recibir y los va a atender? Esto tiene que ver con la forma en la que a lo largo de su carrera y a lo largo de su vida han ido creando relaciones interpersonales que les permiten abrirse las puertas. Yo les voy a poner un ejemplo y no es por presumirlo. Mi afán no es presumir, es platicarles mi experiencia de vida. Conforme yo me fui desarrollando y fui trabajando por ahí, leyeron mi semblanza, yo estudié después en el Tecnológico de Monterrey, trabajé en el Tecnológico de Monterrey y tenía a mi cargo los grupos estudiantiles y todo lo que tiene que ver con lo que no es académico, ¿sí? Y mi trabajo, junto con el servicio social, promoviendo proyectos aquí, promoviendo mi propia inquietud de buscar que la niñez y gente gente más con menos oportunidades pudiera acceder, especialmente los niños, a una buena educación, fueron creando en mí digamos, una sed
que al unir esa sed mía con las de otras personas que también tenían esa sed de ayudar, de apoyar, de crecer, esos grupos de relaciones interpersonales se unieron y creamos una fundación que todavía existe y se llama Soñar Despierto, en la que se atiende a niños de comunidades rurales y comunidades marginadas, promoviendo que tengan movilidad social, primero que nada estudiando y accediendo a educación de primer nivel como la que ustedes tienen. Aliat es una educación de primer nivel, ¿sí? Y les voy a decir una cosa que pudiera sonarles muy mercantil, pero es una realidad. La universidad digamos, la educación pública, al menos en Latinoamérica, es tan mala, ¿sí? No estoy generalizando, pero es tan mala que basta que la privada haga algo un poquito mejor para decir que es mejor, ¿sí? Pero por eso, ustedes estudian en una universidad que está rankeada como una de las 50 mejores universidades del país y que tiene un modelo que no tiene nadie, ¿sí? Este modelo de materias axiológicas es una riqueza, es una cultura. Ahorita con la pandemia, a todo mundo lo agarraron con las manos en la puerta, a nosotros no, porque ya estábamos preparados, porque esa era la cultura, ¿ok? Entonces, no me quiero alargar mucho con el tema de relaciones interpersonales, pero yo les puedo decir que las relaciones o la gente con la que yo tuve contacto y con la que fui creciendo socialmente, me abrió las puertas. Y sin yo saberlo, mi trabajo y mi desempeño en el TEC de Monterrey, con lo que yo hacía con la fundación, me abrió las puertas. Un día sonó mi teléfono y era el gobernador del estado pidiéndome que me fuera, él estaba recién entrando al gobierno, que me fuera y que me ofrecía la dirección de educación media superior. Él, ¿quién sabía quién era yo? Pues yo no lo sabía, pero él sí lo sabía. ¿Cómo de una u otra forma las personas que pasan por nuestra vida, ¿sí?, nos van impactando? Y las relaciones que creamos juegan para dos lados, o hablan mal de nosotros o hablan bien de nosotros. Por eso hay que tener actitudes y valores para que hablen bien de nosotros. Y esa comunicación boca a boca, pues de repente llega a otras personas, ¿sí? Y eso les va a abrir más oportunidades. El modelo Aliat y las materias transversales, créanme, están hechos para que ustedes tengan excelentes relaciones interpersonales. Y donde hay quizá una diferencia, pues es que primero nos entendamos cómo somos y quiénes somos. Y ese conocimiento va a quedar en una tarea que después lo voy a subir a la plataforma aquí por medio de sus tutores y de sus docentes, para que cada uno de ustedes haga un test de caracterología y entienda cómo funciona un poquito su carácter. Y en base a eso, puede ir entendiendo qué otras competencias puede ir desarrollando. ¿Ok? Una muy importante, la capacidad de aprender por cuenta propia. Perdónenme que se los diga, pero las materias de pizarrón en unos años van a desaparecer. ¿Sí? En este tipo de sesiones como la que tenemos ahorita, que ustedes interactúan en la plataforma, que ustedes van llevando a cabo una serie de competencias que van desarrollando, ¿sí? Se los digo así, tal cual, van desarrollando la capacidad de aprender por cuenta propia. Y esto tiene un valor impresionante, yo se los puedo decir. Ustedes vieron mi currículum. Mis 2 últimos posgrados, yo no fui a un salón de clases. Los hice en línea o híbridos, ¿sí? O tenía muy poco parte presencial. Porque a mí, mi trabajo y mis actividades, ¿sí?, personales y familiares ya no me permitían ir a un salón de clases, como seguramente a muchos de ustedes les pasa. Pero cuando desarrollan la capacidad de aprender por cuenta propia, esto no se vuelve un obstáculo, al contrario, juega a su favor, ¿sí? Si yo quisiera estudiar ahorita un doctorado o otra maestría, no lo haría presencial, lo estudiaría o ejecutivo o completamente en línea. ¿Por qué? Porque es una habilidad que yo ya aprendí, yo ya puedo aprender por mí mismo, sin necesidad de tener un docente enfrente. A lo mejor necesito una asesoría, sí, es cierto, pero esa es una competencia, créanme, de las más importantes que ustedes van a desarrollar, ¿sí?, durante su paso por Aliat. Importante, no procrastinar. No sé si todos sepan lo que es no procrastinar. No procrastinar significa no aplazar los problemas o las cosas que tengo que resolver. El irlas aplazando se convierte, digamos, en una forma de prolongar ese miedo que traemos, ¿sí? El miedo, nosotros lo podemos vencer, no procrastinar. No aplazar los problemas y tomarlos en el momento en que se presentan es una competencia que ustedes van a desarrollar también aquí, ¿ok? Y esto les va a permitir a la vez desarrollar algo que se llama la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración
es aquello que nos desanima inmediatamente a seguir adelante, ¿sí? Porque tenemos un obstáculo, ¿sí? Nos frustramos y nos estresamos y lloramos y nos enojamos y golpeteamos y abandonamos los proyectos que traemos. Entonces, algo que también vamos a aprender es a desarrollar la tolerancia a la frustración para no procrastinar. Y otros tantos que están aquí, la solución de problemas, creo que todo el mundo en este momento sabe solucionar un problema, ya no solo personal, sino también familiar. Y ahora en la parte laboral, van a desarrollar competencias para saber cómo enfrentar y cómo solucionar esos problemas. Sí con las competencias técnicas, sí con las competencias intrínsecas, pero sobre todo con estas competencias transversales que ustedes ni se imaginan lo que van a ser capaces cuando egresen. Quizá durante su curso, durante su paso por las transversales, a muchos les podrá pasar por como agua, pero al final se van a dar cuenta las enormes competencias que desarrollaron, ¿sí? Se van a volver en mejores organizadores del tiempo. Ustedes son organizadores de su tiempo. Nadie les organiza el tiempo, ¿sí? A mí nadie me lo organiza el tiempo, ¿sí? Y creo que eso es algo que a mí me ha ayudado. Yo decido en qué momento me dedico a tal o cual cosa, ¿sí? Y eso tiene que ver con algo que sigue a continuación, que está aquí puesto, que es el multitasking. Nos volvemos multitareas, ¿sí? Multitarea significa poder desarrollar varias tareas a la vez. Y eso no significa que hasta que acabo una hago la otra. Porque ustedes en el mundo laboral, yo les puedo decir ahorita como rector de zona, tengo 1001 cosas que atender, financieras, académicas, administrativas, de normativa escolar, de nuevos ingresos, comerciales, de relaciones públicas. Y todas hay que atenderlas a veces en un mismo día, ¿sí? El poder ustedes enfrentarse a todas estas cosas es una competencia que van a desarrollar en las materias transversales y se van a volver multitasking cuando menos lo piensen, ¿sí? Ni siquiera tienen que pensarlo, organizarse. Ustedes lo van a ir viendo cómo se vuelven multitasking, ¿sí? Una competencia importante también es que entender que cada persona piensa y actúa diferente, ¿sí? Esto es una competencia que se relaciona con el intrapersonal. No todas las personas con las que vamos a interactuar o con las que tenemos que interactuar o las que estamos obligados a interactuar va a ser como nosotros. Qué aburrido sería estar con personas que son solo como nosotros, ¿sí? En este diferenciador o esta competencia transversal, ustedes van a aprender a desarrollarla también y cuando menos se lo esperen la van a tener ahí. Y esto también tiene que ver en la parte laboral, cómo se van a enfrentar a diferentes tipos de culturas y de costumbres, ¿sí? Por ahí vieron en mi currículum que fui vicerrector en la Universidad de Anáhuac Maya, ¿sí? Es decir, en la Blanca Mérita, en la península de Yucatán. Desde que yo llegué, encontré una resistencia terrible de la gente, porque hay una idiosincrasia regional de rechazo a todo lo que no es local. Y eso significa que adaptarse a un tipo de cultura y de costumbres, los yucatecos no se van a adaptar a mí. Yo me tenía que adaptar a la cultura yucateca, ¿sí? Y entender cómo su idiosincrasia es diferente. Eso es una competencia que desarrollé gracias a que durante uno de los posgrados tuve materias que me ayudaron a entender, ¿sí? Que las culturas y las costumbres tienen una idiosincrasia que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y que son adaptativas. Y eso es importante que lo tengan. Tiene que ver con la adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos al lugar, a los cambios de residencia, ¿sí? Hoy en día, no piensen que si viven en X lugar o X ciudad, aunque tengan a su familia ahí, significa que van a estar ahí de por vida, ¿sí? Eso es una resistencia. Si a ustedes les surge una oportunidad, y no que les surja, que ustedes busquen una oportunidad en otro lugar, ¿sí? El poder enfrentarse a ello, ¿sí? A esa adaptación, de inclusive mudarse y llevarse su propia familia a cambiar de residencia, tiene que ver con una competencia de adaptabilidad que ustedes también van a poder desarrollar en las materias transversales, ¿sí? Y quizá la más difícil y la que más les va a dar satisfacciones, llevar la teoría a la práctica. Los que ya están trabajando y los que están en una carrera ejecutiva que están trabajando, se van a dar cuenta que el conocimiento teórico, llevarlo a la práctica, para algunos podrá ser más fácil, para otros podrá ser más difícil, pero déjenme decirles que la parte teórica es parte del conocimiento, pero la práctica requiere forzosamente de las demás competencias, de la adaptabilidad, de los tipos de cultura, de volverte multitasking, de tener la capacidad de aprender por cuenta propia, pero sobre todo de desarrollar relaciones interpersonales. Y esto nos lleva a una competencia más que es empatizar ante las circunstancias, ¿sí?
Algunos alumnos, o muchos de ustedes quizá, decidieron en algún momento dado de la pandemia posponer sus estudios, darse de baja de manera temporal y ahorita los están retomando. Y eso es por falta de empatía ante las circunstancias. Creemos que lo tradicional y a lo que estamos acostumbrados es palabra de Dios, ¿sí? Pero en la medida que nos damos cuenta que nuestra adaptabilidad, nuestro carácter y las competencias que podemos desarrollar nos van a hacer más sencilla esta adaptación al mundo laboral. ¿Por qué se los digo? Porque estos, a lo largo de 25, casi 30 años que tengo dedicado al área de educación, me he dado cuenta que muchas de las posiciones, perdón que lo diga así, yo no las he buscado. Me han buscado. ¿Y a qué lo debo? ¿Sí? Pues a que estas competencias que he logrado desarrollar y que ustedes van a lograr desarrollar y que yo les voy a apoyar a que entiendan cómo desarrollarlas. Y a lo largo de su paso por la red Aliad las van a desarrollar, se van a dar cuenta que ustedes no necesariamente tienen que buscar las oportunidades. Las oportunidades pueden llegar a ustedes, porque lo que se busca allá afuera son competencias, ¿sí? Son gente que tenga desarrolladas competencias. El ser muy verbo, el ser muy carita, el ser muy fregón en el deporte, quizá también les abre las puertas, ¿sí? Pero estaríamos limitándonos a un par o a un grupo muy reducido de competencias. Las materias transversales les van a ayudar a desarrollar muchísimas competencias y yo me atrevo a garantizárselos y firmárselos, así con esta enfatización. Entre más aprovechamiento le den ustedes a las materias axiológicas, más competencias transversales van a desarrollar y sus resultados van a hablar por ustedes. Se van a dar cuenta que su adaptación a lo laboral les va a llevar a resolver muchísimas cosas, a resolver problemas, a adaptarse a las circunstancias, a ser empáticos, ¿sí? A organizar su tiempo, a solucionar problemas, pero lo más importante es a aprender por cuenta propia. De modo que la adaptabilidad se va a generar como producto de una competencia que ustedes han desarrollado. No necesitarán quizá muchos de ustedes volverse a sentar en un salón de clases, a lo mejor por sí para obtener el título, pero muchas cosas, ¿sí? Están en el ciberespacio, ¿sí? Si ahorita pongo un ejemplo, el tema de las vacunas, ustedes quisieran saber cuál es la mejor vacuna, pues a lo mejor ustedes van a recurrir a videos de YouTube con un experto para que les diga, ¿sí? Y si el experto se equivoca, ya nos fuimos con una sola fuente, ¿sí? Y ustedes tienen toda la capacidad para estudiar, analizar y definir y entender cuál es la mejor vacuna para ustedes, cuál es la mejor vacuna que hay en el mercado, o si vale la pena esperar para una nueva vacuna, yo no lo sé. Eso lo define cada quien. ¿Cómo? No solamente con su inteligencia, sino con sus competencias. La materia aprender a aprender es el semillero para que estas competencias ustedes puedan tenerlas, desarrollarlas, potencializarlas y se van a dar cuenta que van a ser su única y mejor arma para enfrentarse al mundo laboral, al mundo profesional y al mundo globalizado. Allá afuera, ahora sí lo digo, hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Y las empresas y el sector público, el sector privado, está pugnando por los mejores. Y los mejores no son los que tienen los mejores promedios. Perdón que lo diga así. Son los que han desarrollado mayores competencias, al menos de todas estas de las que hemos hablado aquí. Pues por tiempo, creo que he llegado al tiempo que me asignaron. Yo no sé si hay alguna pregunta o algo en el chat que me quisieran preguntar. A través de sus docentes y de sus tutores voy a enviarles en estos días un test que me gustaría, que contestaran y que sea el punto de partida para entender también cómo el carácter de cada uno de ustedes, ¿sí? Y vuelvo a decir, el carácter no como temperamento, no como manifestación de la emoción, sino como esos puntos o esas claves con que la naturaleza y Dios los crearon a cada uno de ustedes. No hay caracteres mejores que otros, ¿sí? Pero todos tienen la capacidad de desarrollar competencias. Algunos más rápido que otros, quizá. Y quizá algunos que lo desarrollen mucho más amplio que otros. Hay muchos que ya tienen desarrollados, pero hay muchos que van a seguir desarrollando. Y yo se los digo así, con esta seguridad y esta garantía, y se los firmo yo, Luis Gutiérrez, y cuando quieran, nos reunimos. Yo estoy a veces físicamente en el campus de Coacalco, pero pueden escribir a mi correo electrónico. No existe una sola competencia,
de las que están en el modelo axiológico, que no tenga un valor muy importante para que ustedes puedan ser exitosos en la vida profesional y en la vida laboral. Les agradezco el tiempo que me han dedicado. Vamos a tener otras 2 sesiones más adelante, una en noviembre y otra en diciembre. Pero en cualquier momento que ustedes gusten, podemos seguir interactuando. Si ustedes quieren crear un grupo o tener una sesión más conmigo, o inclusive vernos de manera presencial, conforme las circunstancias nos lo permitan, yo estoy abierto. Les agradezco mucho su tiempo, su dedicación, y de verdad, los invito, ya no por mención, sino porque mi propia experiencia, que les comparto de espíritu y de corazón, ¿sí? Les puedo asegurar y garantizar que allá afuera las competencias cuentan más que los promedios. Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una muy buena noche. Gracias. Buenas tardes, compañeros y ponente. Sí hay algunas preguntas en el chat. Una de ellas refiere, si dice usted que el estrés es la falta de confianza en uno mismo, ¿cómo es que incluso la persona más apta y con una autoestima buena puede padecer estrés en su vida diaria, ya sea en lo laboral o incluso en lo académico? Muy buena pregunta. A ver, el estrés es algo que siempre está presente y que, como decía, es un amigo silencioso que nadie vemos. Pero habrá personas que el estrés los pueda atacar por algún área menos desarrollada. El estrés siempre va a estar. Si es un estrés que tiene que ver con lo laboral, pues a lo mejor es falta de confianza en que no tenemos las capacidades o los conocimientos para resolverlo. Otros tienen que ver con la temporalidad, es decir, hay cuestiones que no se pueden resolver inmediatamente y que forzosamente tiene que pasar un tiempo para que se resuelva. Ejemplo, un juicio. Estamos enfrentando una demanda, un juicio, ¿sí? Pues nos va a generar estrés hasta que tengamos la sentencia o la resolución, ¿ok? Pero también el estrés se vence en la medida que entendemos que el tiempo es una variable que debe jugar a nuestro favor y no en contra. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Cuando yo digo que es miedo, hay muchos miedos. A lo mejor, si yo los enumeraría, por poner un ejemplo, hay 10 miedos, ¿no? A lo mejor somos capaces de decir, este ya lo vencí, 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 y me quedan 3. Y esos 3 son con los que tengo que seguir trabajando. Ojo, en la vida no hay un momento en que ya desarrollamos todas las competencias. Las seguimos desarrollando, las seguimos enfrentando a lo largo del tiempo. Y les puedo decir otro, la enfermedad. A muchos una enfermedad nos puede provocar estrés, porque no sabemos si estamos sentenciados, si nuestra enfermedad tenga solución o no. Pero existe la resiliencia también para entender que estamos de paso en esta vida, ¿sí? Y que seguramente la enfermedad a la que estemos enfrentando nos puede generar estrés porque viene una serie de incertidumbres económicas, qué va a pasar con mi familia, pero eso tiene que ver también con la forma en que somos resilientes. Y la resiliencia, además de ser un valor, es una competencia que hay que desarrollar. Entonces, sí son miedos, hay miedos que vencemos, pero hay muchos otros que quedan ahí manifiestos. Entonces, el estrés siempre se va a manifestar. La gran diferencia es cómo vamos venciendo esos miedos. No sé si con eso contesté tu pregunta. Muchas gracias. Hay muchas preguntas y es una pena no poder ventilarlas todas en este espacio. Sin embargo, hay una más que nos comentan. Dice, ¿el carácter puede definir a una persona? Esto lo comenta Verónica Velázquez. Desde luego que el carácter define a una persona, y es que así somos, ¿sí? Cuando vean el test o cuando hagan el test que les voy a poner, se van a dar cuenta que eso nos define en 5 combinaciones. Si somos emotivos, activos, primarios, emotivos, no activos, secundarios. Esto nos da, en combinación entre la emotividad, la actividad y la resonancia, 8, más o menos 8 tipos de carácter. Pero es que así somos, ¿sí? Y a lo mejor podemos tener un poquito de uno y un poquito de otro, ¿sí? Podemos tener una combinación. Yo les puedo decir, mi carácter, yo lo tengo predominantemente como colérico. Colérico no quiere decir que sea enojón, ¿sí? Colérico significa que así los clasificó Aristóteles. Hoy en día ya tiene otra connotación o otro nombre que no lo recuerdo, pero eso significa que tengo un carácter que me permite enfrentar situaciones diferentes de una manera con menos miedo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero también en la resonancia estoy a la mitad entre primario y secundario. Eso significa que me vuelve colérico apasionado, ¿sí? Entonces hay una combinación.
No porque esta caracterología haya sido denotada por algunos expertos y psicólogos como las únicas, como las principales, todos caemos en una categoría, pero podemos tener una combinación de ellas. Y esto sí nos define. Pero ojo, esto también se modifica. Eso no cambia nuestro carácter, ¿ok? No significa que nos vamos a transformar, pero conforme desarrollamos competencias y habilidades como el autocontrol, la tolerancia, ¿sí? Podemos modificar algunas cosas del carácter que nos juegan a bien y mal. En la próxima sesión, cuando hagan el test, lo vamos a ver. Hay una parte del carácter que tiene rasgos muy positivos, pero todos tienen también rasgos negativos. ¿Cómo jugamos con esa positividad o esa negatividad de los mismos? Esa es la cualidad y esa es la competencia que hay que desarrollar. ¿Cómo hacer que nuestro carácter juegue a nuestro favor y no en contra? No sé si con esto contesté tu pregunta. Gracias. Y una más, aquí preguntan algún consejo para poder ser o incursionar en el emprendimiento, para ser emprendedores. Bien sencillo. 1, hay quien hace emprendedores de chico, desde que vendíamos dulces en la escuela, ¿sí? Pero eso no significa que porque no naciste así, ya no lo vas a hacer. Ese niño que se puso a vender dulces en la escuela o puso su tiendita de dulces, por llamarlo de alguna manera, no fue porque lo soñó, sino porque de algún lado lo vio o lo aprendió. Es decir, su mamá no se lo transmitió en el vientre de que tú vas a poner una tiendita de dulces y vas a ser emprendedor. Sí hay muchas cosas que se transmiten genéticamente y eso tiene que ver con la personalidad y el carácter, pero yo les garantizo que cualquiera de estas se puede desarrollar. Y justamente también el modelo Aliad tiene ese espacio para que ustedes lo vayan desarrollando. Mucho tiene que ver con conocimientos, pero mucho tiene que ver con competencias que ustedes pueden ir desarrollando. Acérquense en la oficina de Emprende y se van a dar cuenta que hay todo un modelo y toda una plataforma de asesores, de expertos que les van a dar soporte. No piensen que porque no tienen esa mentalidad empresarial o emprendedora no la pueden desarrollar. Todos tenemos la capacidad de desarrollarla. Y tú, la persona que lo preguntó, desconozco su nombre, me gustaría saber tu nombre, y si quieres, ahorita en el chat me compartes tu correo y con gusto te escribo. Déjenme les digo una cosa bien importante. Tu sola inquietud de preguntarlo ya te volvió una emprendedora, o un emprendedor, no sé si sea hombre o mujer, ¿sí? Ya los volvió un emprendedor. Esa inquietud nace de lo que yo te decía de tu carácter. Eres una persona emotiva. Hay algo que te está moviendo, ¿sí? Ahora dependerá de tu actividad, ¿sí? Si eres activa o no activo, si te lleva eso a cuál es el nivel de emotividad que necesitas para emprender la acción, ¿sí? Pero a esa persona que lo preguntó, le contesto rápidamente, ya eres emprendedora solamente por el hecho de tener la inquietud. Ahora hay que desarrollarla como competencia. Y la materia aprender a aprender y todas las transversales te van a ayudar a desarrollarlo. Cuenta con que el modelo Aliad te va a brindar todas las oportunidades y los espacios. Sí, muchas gracias, maestro Luis. Y bueno, le envían saludos desde TAC, Alan Flores. Varios compañeros están preguntando sobre el horario de clases, una pregunta muy recurrente, y yo les puedo decir, por favor, que se acerquen con sus coordinadores y ellos son los que les van a hacer llegar los horarios que a ustedes les interesa. Sí, bien, también preguntan, es muy recurrente, cómo verán la grabación de esta sesión, y les comento que deben de dar clic nuevamente en la liga que se les compartió para acceder el día de hoy. En cuanto termine la sesión, ustedes pueden volver a dar clic y se genera ahí mismo la repetición. ¿Tienen algunas dudas de la misma ponencia? Ahí lo podrán ver. Y pues son las preguntas más recurrentes, maestro, y son todas las que encontramos por este momento en el chat. Agradecemos mucho su respuesta. Sí, a ver, yo comentaría algo más. A mí no me gustaría que esto quedara aquí en una conversación o en una masterclass de una sesión. O sea, vamos a tener más sesiones. Pero si ustedes tienen inquietudes o me quieren hacer más preguntas o quieren tener una reunión, ya sea en grupo, etcétera, yo ofrecería dos cosas. Una, escriban en mi correo electrónico luis.gutierrez@redaliad.mx. Y si no, acérquense con sus coordinadores académicos, ahí por ahí vi que estaba Alan en Coacalco, a que les den mi correo o organicen junto con ellos el que podamos tener alguna sesión, ya sea presencial o virtual, fuera de estas interacciones. A mí de verdad me enriquece mucho platicar con ustedes. Desconozco cuánta gente hay conectada en este momento, creo que hay 327.
lo que estoy viendo aquí. Pero de verdad, o sea, yo no quiero que esta quede como una limitación, porque esa es una competencia, ¿sí? Y aunque la tecnología nos facilita el que tengamos esta conversación, a mí sí me gustaría que realmente ustedes pudieran tener la oportunidad de valorar en su justa dimensión y de entusiasmarse, como yo estoy entusiasmado con las materias axiológicas, porque son la riqueza del modelo. Y si ustedes consideran que para entusiasmarse más quieren más sesiones conmigo o con cualquier otro experto, de verdad, no se queden así. Busquemos el espacio, está mi correo, están sus coordinadores académicos, para que organizamos alguna otra sesión. Yo, de verdad, encantado de compartir. A veces el tiempo no me da. De repente paseo por los campus y saludo grupos de alumnos, pero sí me gustaría que esta interacción o estas inquietudes que surgieran no se quedaran aquí. Está mi correo, organícense y yo encantado. Creo que la siguiente sesión la tenemos en el mes de noviembre, si no me equivoco. Muchas gracias. Que tengan excelente noche. Muchas gracias a todos por su puntual asistencia. Muchas gracias, ponente. Fue un gusto que estuvieran presentes en este espacio que es diseñado especialmente para todos los alumnos de la red Aliad. Un abrazo, ponente. Que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.